Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de biografías, tomando de partida la película Elvis, que salió este año en el 2022, y la serie Monzón, que salió en el 2019. Y por vamos me refiero a ustedes en los comentarios y yo, porque, por si no están siguiendo las redes sociales del podcast, que deberían hacerlo, les cuento que a partir de este episodio vamos a tener solo una voz en el podcast, que es la mía. Bueno, para ir arrancando, según Dennis Bingham, que es un profesor de la Universidad de Indiana que investiga el género biográfico, estas series y películas se dividen en dos subgéneros, las biografías femeninas y las biografías masculinas. La diferencia es que las masculinas generalmente se centran en los grandes logros de sus protagonistas, mientras que las femeninas hablan sobre sufrimiento. Me parece interesante esta distinción, así que en este episodio me voy a centrar nada más en biografías masculinas y por ahí en otro momento pasamos a ver biografías femeninas. Así que si tienen recomendaciones de series o películas de biografías femeninas, acepto sugerencias. Las películas biográficas existen hace muchísimo tiempo. Según leí, la primera fue sobre Ned Kelly, un australiano que era el líder de una pandilla, y se estrenó en 1906. Solo sobrevivieron hasta el día de hoy 17 minutos de esta película que duraba una hora, pero forma parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO porque también es el primer largometraje dramático. O sea, tiene mucha historia este género. Desde ese momento salieron muchísimas más películas y, bueno, consecuentemente series también. Y en un libro que sacó sobre las películas biográficas, George Frederick Costen, o como se pronuncie, que es un profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, habla sobre cómo Hollywood creó una construcción de la historia pública a través de la popularidad de este género. Él hace énfasis en cómo las historias estaban limitadas por la poca investigación que hacía la producción cuando hacía estas películas y además el miedo que tenían a que la audiencia se aburriera. Entonces, esto hizo que en general muchas películas toquen los mismos temas y las historias sean todas bastante uniformes, aunque se traten de momentos históricos, lugares y personas completamente distintas. Por eso, más que ser un reflejo de la historia, las películas y series biográficas son más bien lo que se dice una parábola, que significa que es un relato simbólico que explica de manera súper simplificada y a grandes rasgos algo que pasó en la vida real. Por esa razón, no suelen ser 100% fieles a los hechos verídicos, aunque a veces simplemente son más ficción que realidad por decisión de la producción, o sea, ni siquiera hay un intento de que sean realistas. Pasando a lo que nos compete, tanto la serie de Monzón como la película de Elvis nos muestran las vidas de sus protagonistas básicamente de principio a fin. Vemos un poco de sus infancias, cómo fueron sus vidas y llegamos hasta el punto en el que mueren. Que encima murieron básicamente a la misma edad, o sea, Monzón tenía 52 años y Elvis 42. O sea, los dos eran muy jóvenes. También hay más similitudes, como que vemos el paso de los protagonistas de la pobreza a la riqueza y algunos problemas que tuvieron con sus representantes, pero hay una diferencia clave entre las dos historias y es cómo nos muestran el trato de estas dos figuras con las mujeres en sus vidas y por qué las trataban de esa forma. Después de ver la película de Elvis, yo creo que nos quedamos con la sensación de que era un pibe súper bueno que terminó un poco corrompido por la fama y te genera pena y empatizás con él. En cambio, después de ver Monzón, creo que te quedas con una visión un poco más objetiva de su persona. O sea, entendés por qué era como era, pero también que no fue una buena persona. A ver, empecemos por la película de Elvis. Está contada un poco desde el punto de vista de su representante, que es como el narrador. Y creo que usaron este recurso por ahí para evitar tocar el gran tema polémico que, no sé, creo que todos conocemos, que es la diferencia de edad que tenía con Priscila. Elvis la conoció en una fiesta en Alemania donde estaba sirviendo al ejército cuando ella tenía 14 años y él 24, y supuestamente en ese momento quedó tan impactado que después ya, no sé, la iba a ver todos los días. No sé, teniendo yo 24 años en este momento, ya la idea de encontrar atractivo un niño de 14 me parece terrible, pero la película nunca hace énfasis en esta diferencia de edad tan grande, aunque haya sido encima algo clave en la relación, sobre todo por el control que le dio a Elvis sobre ella, además de que ya era una persona súper famosa en ese momento. En 1962, cuando Priscila tenía 17 años, fue a visitar a Elvis con el permiso de sus padres bajo la condición de que iba a escribirles todos los días. Elvis les había dicho que iba a estar en Las Vegas, pero en realidad la llevó a Los Ángeles, así que hizo que escribiera postales para todos los días de la visita y un empleado las mandaba por correo desde Las Vegas para que no sospecharan. Y Priscila cuenta, según su biografía y entrevistas, que ahí tuvo que empezar a consumir drogas porque si no, no podía seguirle el ritmo de vida que tenía Elvis en ese momento. Al año siguiente, los padres de Priscila le permitieron mudarse a Memphis para estar con él, y al parecer lo había logrado diciéndoles que su hija era muy madura para su edad y le tenía mucho cariño. Es un discurso muy polémico.
y armaron un arreglo que era que iba a ir a una escuela católica para chicas, iba a estar viviendo con el padre de Elvis y su madrastra a unas cuadras de la casa de Elvis y se iba a mantener todo así hasta que ella se graduara. También habían prometido que después de graduarse se iban a casar. Al final se terminó mudando con él antes, obviamente, aunque igual no convivían todo el tiempo, no para cumplir el arreglo, sino porque Elvis estaba grabando películas en Hollywood, donde se la pasaba teniendo noviazgos con sus coprotagonistas. 4 años después se casaron, pero de vuelta, no para cumplir el arreglo, sino por presión del representante de Elvis, porque la discográfica no estaba contenta con que su cantante más famoso conviviera con una mujer con la que no estaba casado, y eso encima incumplía con una cláusula moral que había en su contrato. Y Priscila ya para este entonces tenía 22 años, pero ya hacía 8 años que estaban juntos. Como si fuera poco, ella contó en entrevistas que, y repito sus palabras, él la moldeó para convertirse en su mujer perfecta. Usaba la ropa, el peinado y el maquillaje que él había elegido cuidadosamente. Y esto coincide también con lo que contó un amigo de Elvis, que se llama Rex Mansfield, que a Elvis le gustaba que Priscila fuera lo suficientemente chica como para que él pudiera entrenarla para que fuera de cualquier forma que él quisiera. Durante los años siguió encargándose de amoldar su apariencia física, no fue solamente en el noviazgo. Priscila dijo que se sentía como una muñeca que él arreglaba a su antojo. Le cambió la dentadura por dientes de porcelana, le pidió que mejorara su postura, le tiñó el pelo de negro, le cambió el peinado y siguió eligiéndole siempre la ropa y el maquillaje. Y esto es un horror, obviamente, pero su interés por estar con chicas menores y controlarlas no fue solo con Priscila. Según el libro Elvis Presley: A Southern Life de Joel Williamson, Elvis se había acercado por lo menos a otras 3 chicas de 14 cuando él tenía 22, y a sus 18 años tenía una novia de 15 a la cual le elegía qué ropa podía usar y qué no. Y además, Frances Forbes, que es una mujer que vivía en la ciudad de Elvis, cuenta que él empezó a darle atención cuando ella cumplió 14 y ya era famoso él. Y parece que invitaba a chicas de esta edad a hacer pijama parties en su casa, donde les enseñaba a maquillarse, a besar y les hacía cosquillas. Hay cosas mucho más turbias si se ponen a buscar. También tenía una obsesión extraña con la virginidad de Priscila. Pero bueno, no sé, no me quise meter en todo eso. Pero creo que queda en claro que la película solo nos muestra la relación entre ellos dos como romántica y tierna, y que terminó mal porque Elvis se perdió en la fama y en ser estafado por su representante, pero que no fue tan así. La relación fue muy rara desde el principio y Elvis claramente tenía un trato raro con las chicas menores de edad. Por su parte, la serie de Monzón encara la historia de una manera muy distinta. Para empezar, los pósters publicitarios decían Monzón, ídolo, campeón, femicida, que me parece genial, porque sí, o sea, no fue una cosa u otra, fue todas al mismo tiempo. Y acá hay un poco de contexto para los que no son argentinos o para los que no conocen muy bien la historia, porque bueno, por ahí es un poco menos conocida que saber que Elvis fue uno de los cantantes más famosos de la historia. Eh, Carlos Monzón fue un boxeador muy conocido por convertirse en campeón mundial de la categoría mediano en 1970 y aparte por retener el título hasta su retiro en 1977. Entonces terminó siendo una celebridad y hasta actuando en películas, y pasó sus últimos años preso porque el 14 de febrero de 1988 asesinó a su ex esposa Alicia Muniz, una modelo. La serie no oculta ninguno de estos hechos. Es más, después de ver los episodios, creo que no te queda ninguna duda de que Monzón fue un varón fuertemente marcado por una socialización y una crianza que le impusieron una masculinidad arraigada a la violencia, y por esta razón trató a sus parejas de la forma en la que lo hizo. Como ya dije, en la serie también vemos la infancia de Monzón. Él había nacido en Santa Fe en una familia humilde y muy numerosa, y tuvo que dejar de estudiar a los 8 años para trabajar, y en la serie lo vemos lustrando botas y robando una olla con guiso, por ejemplo. Y en esa escena en específico se sirve la porción más grande, y cuando los hermanos se quejan les dice que es porque él es el más macho. Y esto lo destaco porque creo que acá la serie nos deja ver sin muchos rodeos que Monzón se identifica desde muy chiquito a un ideal de masculinidad con atributos ligados a la fuerza y el dominio de otros. También vemos que su vida siempre estuvo rodeada de mucha violencia de distintos tipos. Por ejemplo, además de un castigo horrendo que le da un policía por haber robado esta comida, a sus 18 años vemos que se acerca al mundo del boxeo diciendo que necesita la plata, pero además porque le dijeron que los boxeadores se cogen a las mejores minas. Entonces acá como que resignifica la violencia como una posibilidad de ascendencia social, pero también como forma de reafirmar su masculinidad y recibir atención femenina. Y termina logrando ambas.
Como ya dije, la película de Elvis claramente falló en mostrar el maltrato del cantante con las mujeres, pero la serie de Monzón hizo totalmente lo contrario. Aparece en varias escenas reaccionando de manera violenta cuando se siente que una mujer desafía su autoridad al estar en desacuerdo con él, o por ahí si dice algo que a él no le gusta. Por ejemplo, no sé, agrede a su hija cuando ella le tiene que dar malas noticias, golpea a su pareja, Susana Jiménez, por criticar a su representante cuando el representante renuncia. También golpea a su primera pareja, Mercedes Pelusa García, por retar a su hija porque le pintó los labios. Y también, bueno, le empieza la discusión con Alicia en la que acaba con su vida después de que ella lo rete, digamos, por gastar mucha plata. La mayoría de estas escenas tienen en común que Monzón está borracho, y me parece que esto no es un detalle menor porque recientemente Susana Jiménez dijo que él era una persona maravillosa cuyo único problema fue la bebida y dejar de competir. Eh, que bueno, creo que es mucho más complejo que esto, claramente. Una persona por tomar alcohol y dejar de competir o profesionalmente, o bueno, perder su carrera, no necesariamente se convierte en un femicida, pero bueno, es un elemento interesante que aparezca en la serie también. Otro detalle destacable es que a la hora de hablar sobre el asesinato de Alicia Muniz, le dice a un policía que ella le rompió las pelotas y que nunca la hubiera matado. En su primera declaración cuenta que le dio un golpe en la cara, pero para tranquilizarla porque estaba histérica, y por eso la agarró también después del cuello. Y lo hice como buscando la complicidad de los policías y abogados presentes, con una actitud como que seguro lo van a entender, porque seguro saben lo que es tener que golpear a una mujer para calmarla. En la vida real, Monzón dijo en su primera declaración frente al juez García Collins que le había pegado a todas sus parejas y nunca había pasado nada. Y o sea, sí, ninguna de sus exparejas se había muerto como Alicia, pero sí habían pasado cosas. Para empezar, habían sido golpeadas por él, pero además fue denunciado por violencia ante la justicia por su primera esposa y terminó recibiendo una sentencia de 2 años que nunca cumplió porque le dieron un indulto. Se lo dio el vicealmirante que gobernaba Santa Fe, Jorge A. de Simonio, en 1977. Susana Jiménez confesó mucho tiempo después que se separó de él porque lo consideraba peligroso y que tenía miedo de morirse si la relación se extendía. Y Alicia Muniz había hecho múltiples denuncias en su contra por violencia física, económica y hasta haber recibido amenazas de muerte. O sea, sí, no había pasado nada ante sus ojos, pero las señales estaban ahí y las denuncias se habían hecho desde hacía mucho tiempo. Por eso por ahí hoy en día nos choquea ver que los medios de la época cubrieron el femicidio de Alicia describiéndolo como algo accidental, un hecho confuso. Porque con esta mirada no hay ni víctimas, ni tampoco hay victimarios, ni hay problemáticas asociadas a la violencia de género, sino que es una tragedia y punto. Y yo creo que Monzón veía los hechos de la misma forma. O sea, cuando él decía que le había pegado a sus parejas y nunca había pasado nada, y cuando describe que había agredido a Alicia y más tarde cuenta públicamente, bueno, pero ella ya me debe haber perdonado en el cielo, probablemente no lo haya hecho con intenciones cínicas, aunque suene muy cínico. Porque varios de sus comentarios apuntan a que él simplemente veía lo que pasó como una tragedia, producto de una discusión más de pareja. De hecho, dijo públicamente, siempre en una pareja el 50% lo tiene uno y el 50% lo tiene el otro. Entonces explicaba que Alicia tenía la culpa de haber ido a Mar del Plata porque él estaba solo con su hijo desde principios de enero y la culpa de él fue haber tomado tanto esos días. O sea, ambos son los culpables de lo que pasó. Entonces, dejando claro que sus acciones son condenables, creo que la serie muestra que es posible trazar una explicación para comprenderlas. Monzón claramente responde a las cualidades de una construcción de la masculinidad propias de su época, su clase social de origen y distintos hechos que marcaron su trayectoria de vida a través del proceso de socialización. Haberse criado en la pobreza extrema, siendo uno de los mayores de una familia de 15 hijos, con un padre ausente y alcohólico, lo terminó convirtiendo en un adulto prematuro. Él no tuvo una niñez o una adolescencia plena porque tuvo que involucrarse desde muy chiquito en la resolución de los problemas de la vida cotidiana del hogar, en un contexto encima de violencia y desamparo. Y enfrentándose a esta realidad, encontró una salida de su situación para él y su familia también a través del boxeo.
Y en todo este contexto de crianza, la serie nos muestra la identificación de Monzón, como ya dije antes, a un ideal de masculinidad con atributos ligados a la fuerza y el dominio también respecto de aquellos que tienen que ser subordinados desde muy chiquito. En su edad adulta, esta demostración de que es un hombre o que es el más macho, como decía en esa escena cuando era chiquito, cobra importancia porque lo podemos ver en su imposición violenta sobre las mujeres a través de distintos tipos de agresiones físicas y verbales. Para ir cerrando el episodio, me parece interesante también que tanto la película como la serie hacen referencia al racismo, aunque no sea un tema principal en ninguna de las dos. En la de Elvis, el protagonista creció en el sur de Estados Unidos rodeado de gente negra, algo que era muy raro para esa época por las leyes de segregación racial que hubo en el país desde 1876 hasta 1965. Y esto hizo que fuera influenciado musicalmente por los ritmos más populares en las comunidades afroamericanas, como el R&B y la música gospel, por ejemplo, que hicieron que su música se destacara tanto. Y también así fue como aprendió a bailar de la forma que lo hizo tan famoso. Es más, recibió muchas críticas en su momento por ser acusado de moverse de manera demasiado provocadora. Había políticos que querían cancelarlo. ¿Pero por qué? Porque su baile era muy impropio, pero porque además pertenecía a la gente negra. Entonces eso era también lo que choqueaba, no solo que fuera sexual. Desde muy chico Elvis, no sé, se colaba en las iglesias reservadas a negros para escuchar las canciones. Tuvo muchos amigos íntimos afroamericanos del mundo de la música e incluso, bueno, le rindió tributo a precursores musicales negros durante toda su carrera y hasta se plantó frente a las leyes segregacionistas para actuar en zonas y eventos para gente negra. El tema es que todo esto hoy en día está visto de otra forma. Creo que es porque en un momento, en la década de 1950, se empezó a decir que había dicho esta frase: lo único que los negros pueden hacer por mí es comprar mis discos y limpiarme los zapatos. El tema es que es una frase inchequeable y encima es una frase que estuvo circulando de vuelta desde 1950, o sea, ya pasaron un montón de años y con varias versiones distintas. Algunas son todavía más agresivas que la que acabo de leer, otras son un poco menos agresivas. Pero todas tienen en común que eso, son inchequeables. Un periodista, Louis Robinson, es más, le preguntó sobre el tema en su momento y él mismo lo desmintió, pero después igual el periodista se puso a hacer una investigación para ver si mentía y todas las personas que lo conocieron niegan rotundamente que haya tenido alguna vez actitudes racistas. Es más, como dije, el rumor tiene varias versiones y muchas son fáciles de descartar, por ejemplo, porque, no sé, algunas personas decían que había dicho esta frase en Boston y Elvis nunca fue a Boston, o sea. Y destaco todo esto porque no me parece menor para un varón blanco de esa época y sobre todo cuando ya era famoso y millonario, que por ahí hasta era más fácil para él ser racista. Elvis se crió en un estado y una ciudad sumamente racistas y nunca dejó de rendirle tributo y reivindicar la cultura afroamericana. Y a veces se lo acusa de haberse apropiado de una cultura que no era suya, pero él mismo aclaraba cosas como, no sé, yo no inventé el rock and roll, ya existía hace tiempo la música afroamericana y cosas así. Entonces yo creo que decir que era racista por esta frase que se le atribuye, que en realidad es 100% inchequeable, y por apropiarse de la cultura, cuando en realidad es más como que le hizo un tributo y hasta ayudó a popularizarla, no me parece que esté mal. O sea, hay otras cosas para condenarlo, como lo de las niñas, que me parece un poco más terrible y que se le presta mucho menos atención. En cambio, bueno, en la serie el tema del racismo es un poco más complejo. En más de una ocasión, el personaje de Monzón expresa disgusto porque se refieren a él como negro o palabras similares. Y en nuestro país, en Argentina, esto es muy distinto a Estados Unidos, porque este término no se usa solo para designar a afrodescendientes, sino a personas de forma casi independiente de su color de piel. Además, también a veces se usa la palabra negro o sus derivados como forma cariñosa. Y acá retoma Blasquez, un antropólogo social argentino, que dice que a pesar de que las personas estigmatizadas por el término a veces lo resignifiquen de esta forma cariñosa, es importante que igual tengamos en cuenta su origen discriminatorio, porque un cambio de tono nada más cambia completamente su significado. Hay un muy buen ejemplo de esto en la serie, que es que Monzón le dice negra cariñosamente a Pelusa todo el tiempo, pero cuando Susana Jiménez le dice negrito, también con cariño,
él reacciona violentamente. Y esto es porque Pelusa se crió en circunstancias similares a las suyas, pero Susana Jiménez pertenece a la clase media alta desde nacimiento. Entonces, que Pelusa le diga negro a Monzón y Monzón le diga negra a Pelusa, se siente como cariñoso. Pero que Susana Jiménez le diga negrito a Monzón, para él se siente como un insulto. Membe, que es un filósofo de Camerún, habla del devenir negro del mundo. Él dice que los riesgos sistémicos que antes sufrían solo los esclavos negros ahora constituyen el destino de todo grupo subalterno. Entonces, actualmente existiría un racismo sin razas, en donde se moviliza la cultura y la religión en vez de la biología. Este racismo es visible en la historia argentina en términos como, cabecitas negras, negro de alma, morochos y otros derivados que se suelen aplicar a miembros de la clase baja. En el último episodio de la serie, cuando vemos la discusión que lleva al crimen, Alicia le dice negro a Monzón. Y acá vemos esta asociación del término con lo subalterno. Ella le dice que no quiere que su hijo se críe bajo la mala influencia de su círculo social, rodeado de putas y viviendo cosas de mierda, y que es un negro sucio de mierda. Y bajo esta mirada, comportamientos negativos terminan asociándose a cosas de negros. O sea, completamente discriminatorio, completamente este racismo sin raza, ¿no? Que dice Membe. Y hablando de todo esto, un último dato que quería remarcar de la serie es que se destaca la forma de hablar de Monzón varias veces. Pelusa dijo hace poco en una entrevista que la gente notaba que él no pronunciaba correctamente algunas letras porque, no cursó más que el 2º grado de primaria. Y de hecho, por esta razón, en su primera película, La Mari, que hizo con Susana Jiménez, le doblaron la voz. Le dobló la voz un actor que se llama Luis Medina Castro para que hablara bien. En el 8º episodio de la serie, la hija le corrige la forma de hablar cuando está ensayando justamente para la película La Mari. Y me parece increíble. Vemos como que él no pudo avanzar en sus estudios, pero sus hijos crecieron recibiendo una buena educación y sin tener que trabajar para sobrevivir gracias a toda la plata que ganó con el boxeo. Entonces ellos no heredaron alguna de las características por las cuales sus padres son reconocidos socialmente como negros. Entonces, de vuelta, este racismo sin razas, Monzón y Pelusa son vistos como negros, pero sus hijos posiblemente no. Y ahora sí, para ir concluyendo, les cuento qué me parecieron. La verdad, la película de Elvis me sorprendió mucho. Austin Butler hace una reactuación y me parece que logra personificar al cantante. O sea, creo que te olvidás que es él. Es muy larga, pero no se nota porque es muy entretenida. Lo que sí, lo que ya dije, creo que termina dejándolo demasiado bien parado por eliminar su obsesión con las niñas. Queda un poco como un pobre chico que terminó siendo víctima de la fama y engaños de otras personas. Pero más allá de eso es interesante. Supongo que es una buena forma de tener como punto de partida para enterarse un poco de cómo fue la vida de Elvis. Yo personalmente no sabía nada, entonces en base a eso me puse a googlear. La serie de Monzón, por otro lado, me re gustó, por si no quedó claro. Creo que lograron balancear lo que es mostrar el éxito de una persona y sus facetas más oscuras. Por ahí es más difícil entender lo que la gente quería a Monzón para personas de mi generación, porque ya no hay figuras del boxeo que generen en el país este nivel de fanatismo. Pero, qué sé yo, o sea, fue una persona que públicamente estaba casado y públicamente también estaba de novio y conviviendo con Susana Jiménez, que ella también era re famosa. Y nadie lo cuestionaba esto. Y de a poco yo creo que se sentía cada vez como más inimputable. El director de la revista El Gráfico, Ernesto Cherkis Vialo, publicó un mea culpa después de la muerte de Alicia haciendo referencia a todo esto. Él dijo que los periodistas tenían que asumir su cuota de responsabilidad y culpa porque habían visto el comportamiento violento de Monzón con sus parejas y decidieron que mejor no perturbar al ídolo, mejor no publicar estas negatividades, mejor dejémoslo, esto es parte de su intimidad. Y vemos una actitud parecida también en una anécdota que cuenta Susana Jiménez de su primer encuentro con Monzón. Ella dice: me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y me dio un beso en la boca. Yo estaba con mi novio y le dije, oí, ¿me viste que me dio un beso en la boca? Y el novio le dice, bueno, déjalo, es el campeón del mundo. Entonces, ahora sí, para cerrar, creo que la película de Elvis un poco se queda con el bueno, pero es el campeón. Y la serie, en cambio, va más allá de todo esto. Es el campeón y ¿qué tiene? Igual hizo todas estas cosas. Y dicho esto, me despido hasta el próximo episodio. Espero sus comentarios en todas las redes sociales. Y si quieren consultar las fuentes que usé, pueden verlo en la página de siempre.